cuál es el problema para que un país productor también de alimentos en este mismo momento tenga el pan, un producto básico, la comida de un montón de gente que realmente está carenciada en los puntos más débiles, termina aumentando cada momento. Sí. Todo aumentó hasta un 30%, dicen. Y acá tenemos los salarios, esto nos mandaba Carlos también, que está ahí atento escuchando el programa, diciendo no pasen esto, no se olviden de esto. Él está haciendo reposo, pero pendiente de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Así que bueno, nuestro compañero ahí, como siempre, al pie del cañón. Nos manda acá el tema de los salarios mínimos. En Argentina un salario mínimo hoy en día es de 45.540 pesos, que equivale en dólares, si nosotros lo pasamos a dólares, a 134 dólares. Sí, hay que ver a cuál de todos los dólares lo está pasando ahí, pero imagino que es al blue. Al blue. Jubilación mínima en Argentina de 37.524 pesos equivale a 111 dólares. Pero más allá de eso, ¿no? Sí. Vos decís, un jubilado que gana 37.000 pesos, ¿qué puede comprar con 37.000 pesos? Si vos, por ejemplo, pedís, querés, está bien, uno puede decir, es un lujo pedirnos una pizza y unas empanadas, no es un lujo, ya hoy en día decís, pero, ¿por qué no lo podés hacer? Un día no tenés ganas de cocinar, querés pedir algo, estamos 4.000 pesos. Una pizza con empanadas. Entonces vos decís, sacás el cálculo y vos decís, y un jubilado gana 37.000, o un salario mínimo, o un programa social. Fíjense todo el debate que se armó la semana pasada con esta chica que le decían que tenía que ir a trabajar, que era una vaga, porque no quería trabajar 8 horas por día por 20.000 pesos. Estamos hablando de el salario, uno puede decir es mucho poco en base a lo que podés adquirir con ese salario. Y hoy en día, con un salario mínimo de 45.000 pesos, no te alcanza ni para pagar un alquiler. Si vos tenés que alquilar con un salario mínimo, no te alcanza ni para pagar un alquiler. Bueno, de hecho, el INDEC sacó los valores de la nueva canasta básica y estamos hablando de 104.000 pesos se necesitan para estar por encima de la línea de pobreza. Para no ser pobre, claro. Y para no ser indigente se necesitan 46.000 pesos. Es decir, ya el salario que mencionaste de 45 está por debajo, si es el único ingreso, está por debajo de la línea de indigencia. Un trabajador municipal es indigente. Sí. Sí. Por eso estamos hablando de trabajos registrados, ¿no? Y además el gobierno ahora prohibió que se puedan tomar más empleados públicos. Entonces, claro, ¿qué solución le damos a todo esto, no? Y acá, bueno, también tenemos acá Carlos nos mandó cuánto gana un policía en los distintos países, ¿no? En Chile, en Ecuador, en Argentina, haciendo una comparación, y estamos en el salario más bajo. Hablando en dólares, ¿no? Por ejemplo, un docente gana 275 dólares, un policía 401 dólares, un médico 443 dólares, el salario, bueno, acá pusimos el mínimo 151, que cuando en realidad tuvimos el salario, nosotros en un momento fuimos el salario más alto de América Latina en dólares, tuvimos hace no muchos años atrás. Entonces, esto me parece que es lo más importante, es lo más urgente que tenemos que resolver. Y sí, uno ve, digo, ¿qué falta? Porque esto también me parece que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Porque uno escucha, está por un lado, siempre digo eso, ¿no? Por un lado están uno pensando también en las elecciones y todo, ¿no? En los temas de cómo se ve desarrollando la política. Está por ahí las personas que no están politizadas, no les interesa mucho, que por ahí sí votan, cuando van a votar, por ahí votan con quien estuvieron mejor, económicamente, ¿no? Eso también es válido. Sí, bueno, yo no soy, no tengo una afiliación política o no soy militante, pero sí voto, cuando voy a votar, voto según el que me da más bienestar, ¿no? Estuve bien con este gobierno, lo voto. No sé, por ejemplo, en su momento votó a Macri porque le prometió pobreza cero, porque quería un cambio, después se dio cuenta que Macri fue un desastre y lo votó a Alberto, por ejemplo. Y después, bueno, estamos los que estamos más politizados, que sabemos que, no sé, determinadas personas nunca las votaríamos, ¿no? Pero también yo noto mucho como una situación de bajón también en los mismos militantes políticos, como decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y cómo falta esa dirección. ¿Cómo falta esa decir, bueno, vamos a ordenarnos, está bien, vamos a militar un proyecto, pero bueno, el proyecto es vamos a militar esto, y es la dirigencia, porque uno también, al menos en el peronismo se tiene una dirigencia, ¿no? Alguien, una cabeza, ¿no?
que podría ser Cristina, que podría ser, no sé, un dirigente que realmente ordene las cosas y nos ponga, bueno, vamos a ir. Y bueno, y si por ahí eso no sucede, no sé de qué manera podemos ser las mismas bases las que podamos generar ese debate y hacerlo llegar, porque hay una gran disociación, ¿no? Del funcionario, del que tiene que... Pasó, por ejemplo, a ver con esto de los subsidios a las tarifas, ¿no? De gente grande que está desesperada porque no lo entiende, porque no le sale, porque si no tiene que sacar un turno en PAMI, en ANSES para que le ayuden porque no lo saben hacer, porque por ahí para nosotros es sencillo porque nosotros estamos acostumbrados a hacer estas cosas, pero por ahí para alguien grande que no tiene ayuda, que tiene que pedir, o por ahí se le pasó la fecha, o por ahí no gente que vive sola, que no tiene una computadora, que no tiene un celular con buena conexión, que no lo sabe usar, que no usa internet, ¿no? Realmente. Y la gente estaba muy nerviosa con eso, muy molesta con eso. Entonces, digo, y ahí te das cuenta, sí, pero quizás los funcionarios tendrían que tener un poco más de territorio, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué ayuda le podemos dar en este sentido? Porque me parece que está faltando eso, hay una disociación, hay una... como que la política termina siendo un lugar donde buscar uno acomodarse o resolver su propia situación y no decir, bueno, el objetivo cuál es la política, el bienestar general, bueno, ¿cómo podemos resolver esta situación? La gente que la pasa mal, ¿cómo hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos territorio? Y veo esa falta como de orientación. Y bueno, entonces, lo que no nos puede ganar es la desesperanza. Porque si nosotros, si nos dejamos llevar porque lo vemos en la tele todos los días, y bueno, ya es todo un desastre, ya que venga Larreta, que venga Patricia Bullrich, no sé, que aplique el ajuste y ya está. No nos podemos resignar a eso. Tiene que haber una herramienta que bueno, la tenemos que empezar a generar entonces. Pero no solo eso, sino también considero que hay mucha irresponsabilidad cuando hablamos tan a la ligera de esto es un 2001. Eso, esto es una crisis no, y demás. Porque terminamos generando una inestabilidad propia en la cual no se puede vivir, porque pasa esto mismo que hablábamos hoy con los empresarios. Los comerciantes tienen miedo de vender por no poder volver a comprar una vez que vendan. No saben a qué precio es el cual tienen que vender. Y si el comerciante deja de vender, deja de tener ganancias, deja de pagarle a su empleado. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la forma en la cual va a poder ahorrar o en la cual va a poder conseguir un poco más de capital para después volver a salir a comprar? Van a terminar pagando los sectores más carenciados, van a terminar pagando el empleado. Ese es el problema de este ajuste. Cuando hablamos de militar el ajuste, claro. El problema no es que haya un ajuste claramente va a haber. El tema es quién lo va a pagar, cuáles son los sectores que realmente se van a tener que ajustar. Si vos podés elegir entre ajustar a un sector en el cual está concentrada la mayor riqueza de todo nuestro país, o ajustar a los sectores que realmente están pasando hambre el día de hoy, ahí es donde pones la balanza. Yo entiendo que hay un montón de valores que tenían que cambiar, porque el precio del transporte estaba congelado desde el 2019, porque la ciudad de Buenos Aires y el AMBA pagan mucho menos que el resto del país. Eso lo puedo entender. Pero también tenés que ver si estás ajustando en el transporte, en las cuestiones energéticas, con este trámite que vos mencionás, que no es fácil para nadie, y bueno, de hecho, también cabe recalcar que estos últimos días de julio sirven para la gente que no lo pudo hacer antes, que se le pasó la fecha o demás. Estos son los últimos días en los cuales se puede hacer, todavía están a tiempo, no se preocupen por ese lado. Sí. Pero cuando empezás a mencionar todo este tipo de cosas, y por otro lado seguís manteniendo subsidios a las grandes cadenas de supermercados, no modificás las retenciones que tiene el campo, no modificás los impuestos que le cobrás a las grandes fortunas. Claro, pero termina siendo todo por eso, una cuestión de discursiva, así nosotros queremos ayudar a la mayoría, que matar a la mayoría siente que eso no le llega. Y quizá habla de un crecimiento que entonces estamos esperando la teoría del derrame, estamos esperando que ese crecimiento que se habla, a ver si nos llega un poquito de eso, y la verdad es que no está llegando, eso hay que saberlo, hay que asumirlo y hay que trabajar en eso, porque si no lo asumimos y seguimos... Cuando nosotros decíamos del ajuste, y cuando hablamos del acuerdo con el FMI, ahora yo escuchaba a varios periodistas decir, no, porque ahora Guzmán va a tener que dar explicaciones, porque Guzmán va a tener que dar explicaciones de lo que dejó. Cuando nosotros de esto lo veníamos advirtiendo, que no hay una, o sea, con el FMI, no hay un FMI bueno, y nos quisieron mostrar el FMI bueno en un momento, que era un FMI distinto.
que Guzmán era, no, y el pibe Guzmán, y qué genio, y qué cuadrazo, y nosotros veíamos, acá no es una cuestión de persona, es una cuestión de qué plan se va a hacer. Y cuando se mete el FMI no hay un FMI bueno y un FMI malo, es el FMI, y el FMI es un condicionante geopolítico, no le interesa ni siquiera cobrarlos, nos interesa tener atados y tenernos sometidos a sus políticas. Entonces no vas a poder aumentarle los jubilados porque la renta universal, se está debatiendo sobre esto. ¿Se va a poder hacer? Primero, para mí no es la solución. Yo creo en el trabajo genuino, en la generación de trabajo genuino. No creo que haya que resignarse. Hablando de eso, vamos a escuchar a Grabois, que estuvo muy exaltado. Sí, también. Dijo una frase completamente irresponsable. Muy exaltado Grabois. Vamos a escucharlo para que ustedes, el que no lo escuchó, saque sus conclusiones. A ver, ahí está por ahí, tocando, está buscando. Entonces, Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá lo que llegamos a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no va para vos. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmar a los otros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre en Argentina. Ahí está, mira. Quiero entender la frase de la sangre como algo de la propia vorágine a la hora de lanzar esta arenga. Quiero pensarlo como una exageración, como una hipérbole, como una forma de enfatizar su discurso. Porque si realmente nos ponemos a hablar de que vuelve a correr sangre en nuestras calles, nuestro país en una crisis similar a esta terminó con 44 muertos en meses nada más. Entonces, primero no es la forma. Recordábamos a Max y Darío, ¿te acordás del otro día? No es y Max y Darío no son víctimas del 2001, sino que venían en esa misma posteriores. Claro, sí. O sea, el otro día también escuchaba un funcionario de Juntos por el Cambio que puso en Twitter que en Italia cambian de primer ministro y no pasa nada, nadie se muere. No, sí, un montón de gente se muere. Un montón de gente se muere, y más en un país como el nuestro, donde las manifestaciones son a tan viva voz, donde hay represiones inclusive en Independiente, que lo vamos a charlar en un rato, donde es todo tan caldeado el ambiente cuando hay manifestaciones sociales, cuando pasan realmente cosas en las cercanías del Congreso, de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada y demás. Entonces, llamar tan a la ligera, primero, por parte de Grabois, a dejar la sangre en la calle, y por otro lado, por parte también de la oposición, a que este gobierno se tiene que ir, que si no saben qué hacer, váyanse y demás, me parece irresponsable de todos los sectores. Coincido totalmente con lo que dice Grabois, que la situación no da para más, que estamos en un momento muy difícil, sí. Ahora, llamar a lo que puede llegar a ser una verdadera masacre nuevamente en nuestras plazas, en todos los lugares, y teniendo antecedentes no tan antiguos de lo que ha pasado en nuestro país y de lo que mismo pasa, porque hace un rato mencionamos que en una manifestación por tema de transporte terminó muriendo una persona. Entonces no podemos llamar tan a la sí, como estás mandando de muere a tus compañeros. Exactamente, ¿no? estás llamando a que las manifestaciones empiecen con piedrazos a la policía y una de las Fuerzas Armadas. Entonces, no tiene sentido. A veces cuando esas cosas pasan es muy difícil también controlarlas, ¿no? O sea, cuando suceden, a veces la gente no da más y bueno, y realmente es muy grave, pero yo creo que no estamos. Esto es una ocasión, ¿no? Pareciera que estamos sí, en una coyuntura idéntica al 2001, cuando en realidad, mal o bien, tenemos una asistencia social, una contención, que es verdad que falta mucho, es verdad también que
muchos comedores se quejan de que les está llegando menos mercadería, que cada vez es más gente la que necesita acceder al comedor, por esto que como está el precio de la comida. Entonces vos tenés hoy trabajadores formales que tienen un trabajador, por ejemplo, no sé, un empleado municipal, una señora que trabaja en servicio doméstico, o sea, gente que trabaja, que tiene un trabajo incluso hasta en blanco, que no llega, tiene que ir al comedor, porque no alcanza, porque está carísimo, porque te compras 2 bifes y te salen 1.000 pesos. Entonces, imagínate una familia que tiene, no sé, 4 chicos, por ejemplo. ¿Cómo haces? ¿Cuánto tenés que gastar en hacer unas milanesas? Obviamente la carne está en un precio prohibitivo, el pan a 350 pesos, cuando en realidad mucha gente humilde cena pan con un mate cocido, la yerba, no sé, las cosas básicas que antes era así, cualquier hogar, el más humilde, la yerba es infaltable, ¿no? Para nosotros, para los argentinos. Entonces tenés eso, cada vez más gente que necesita los comedores, cada vez por ahí lo que mandan es polenta, fideos, harina, mala alimentación, mala nutrición, chicos que ya van a estar mal alimentados de base, con todo lo que eso implica. Y en el medio denuncias de que muchos de esos productos se los queda la misma gente que los recibe para venderlos. Entonces, para mí, lo que dice, o sea, no creo que, no está planteando algo que no es Grabois. No está planteando una situación que no es, pero sí, como decís vos, quizás no llamar abiertamente no son las formas. A esa situación, lo que menos yo creo que necesitamos en este momento es una escalada de violencia, y que sí existe una contención social que en el 2001 no estaba. En el 2001 el que no tenía trabajo no tenía nada. Que además no estamos cerca de un corralito, porque ya no están dadas ni siquiera las situaciones ni políticas ni económicas como para que se dé. Entonces, coincido en que la situación es realmente mala, coincido en que hay un montón de cosas por mejorar y que el principal responsable es justamente Alberto Fernández por todas las cosas que prometió y por las inacciones que estamos viendo, mismo en el discurso que escuchábamos hoy al principio del programa. Pero llamar a la violencia, llamar a derramar sangre en las calles, llamar a que el gobierno se vaya como si fuese algo tan fácil. Algo tan fácil, no me parece para nada. Bueno, Guillermo Moreno plantea también, lo ha dicho acá hace mucho tiempo y lo sigue diciendo, el tema de la Asamblea Legislativa, que también tienen que renunciar Alberto y Cristina. Yo le decía, me acuerdo que discutí con Guillermo en esa oportunidad, y yo le decía que eso que no iba a ser algo beneficioso, no es bueno, listo, renuncia un presidente, ya está, viene otro, que realmente son temas muy delicados y que uno realmente, al contrario, yo creo que el gobierno se tiene que fortalecer, fortaleciendo a la gente, a nosotros, a los que lo votamos, a los que lo apoyamos, y que son los que vamos a estar, si hay alguna posibilidad de golpe o de cuando el pueblo se lo reconoce y se gobierna en favor del pueblo, el pueblo va a estar, y va a estar con el presidente si hace las cosas bien, lo va a apoyar al presidente si hace las cosas bien. Acá tenemos ¿Querés decir algo, Mati? Sí, sí. Una persona que en realidad la menciona, pero no tendría que darle entidad, que es Aldo Rico. No, justo me están hablando de eso, Camila. Que es Aldo Rico, llamó también a hacer prácticamente un golpe de Estado en las últimas horas. Claro. Y es un referente político. O sea. Y además representa un sector de la sociedad, quieras o no, al igual que Grabois. Entonces tienen que ser responsables en los dichos que mencionan, porque por más que representen a 1, 2, 3 personas, o 1.000 personas, o 10.000 personas, tienen que ser responsables en sus dichos, porque son agentes políticos, porque son personas que están metidas, porque son personas que también conocen el paño. Tanto Grabois como Aldo Rico no son ningunos novatos en lo que tiene que ver con la política a nivel nacional. Entonces preocupa y mucho cuando se escucha esto, porque el gobierno que está actualmente es un gobierno legítimo y que fue elegido por el pueblo y que tiene que terminar su mandato de forma normal y entregarle el bastón y la banda a quien sea quien siga. Mira, acá te digo lo que está opinando la gente también con respecto a eso. Acá nos dice Manuel Pérez: hay muchos actores que por egoísmo no aportan a la sociedad solo por el hecho de buscar el beneficio individual, por lo que solo los conforma una forma de gobierno que sea como un saco a medida, no les interesa la horizontalidad. Esto cuando hablamos de la política, de cómo se forma la política, ¿no? Y dice Manuel: ni Aldo Rico ni Grabois tiene que haber un trono medio. Y Marian Thompson dice: las medidas se toman de entrada, se quedó en el medio de un puente roto, no se cruzó. Ahora no queremos falsos iluminados ni discursos sin medidas. ¿Cómo no desdolarizó las tarifas? Dice Marian. Claro. Sí, ya las medidas, Néstor Kirchner los primeros días de gobierno ya estaba tomando medidas trascendentes, eso al principio. Después, bueno, vino la pandemia, la guerra, pero ya no tomaste las medidas, ya te quedaste en mitad de camino. Entonces, bueno, ahora
Y bueno, hay que ver, hay tanto todavía por resolver. También, bueno, Cristina también que también bancó, después empezó también a dar sus opiniones y a marcar las diferencias y bueno, estamos acá, estamos en esta situación y no tenemos que dejarnos llevar por quienes se aprovechan también de todo esto, de esta convulsión para generar este contexto hay una incertidumbre, pero de aumentar la incertidumbre, de exacerbarla, que la gente esté más nerviosa, de que estemos cada vez peor anímicamente, ¿no? Yo creo que hay que buscarle la vuelta y si no, si la solución no viene de arriba hacia abajo, bueno, ¿qué podemos generar nosotros? Como no hemos sabido organizar, quizás sacar las experiencias, no sé, del 2001, no sé, de las asambleas, y bueno, a ver cómo nos organicémonos los vecinos, juntémonos, tomemos unos mates y charlemos, busquemos la manera de nosotros participar, que le gusta la política, participar en la política, sumarse. Es difícil, pero no es imposible. Hay miles de actores que ganan en este tipo de situaciones igualmente. El famoso pescar en río revuelto existe. Sí. Y tiene que ver con también aprovecharse de la situación de vulnerabilidad que está sufriendo el gobierno. Hay un montón de actores que ganan desde lo político hasta lo económico, porque también cuando se habla de la renta inesperada y qué hacer con ello, al margen de qué hacer con ello, la renta inesperada existe. Y hay un montón de gente que se benefició, tanto de la pandemia, como de la guerra, como de este mismo momento que está sufriendo el gobierno actual de Alberto Fernández. Entonces, hay que ser responsables. La oposición tiene que ser responsable, tiene que medirse con sus dichos, y hablo de oposición porque Grabois con lo que dice es opositor, no está jugando para el papel del oficialismo. Entonces, sea de la corriente que sea, tienen que ser responsables a la hora de hablar, tienen que ser responsables a la hora de proponer medidas y en todo caso justamente proponer contrapropuestas a lo que esté presentando el gobierno, porque si lo único que vamos a hacer es criticar las medidas que se toman, tampoco es la idea, porque queremos construir de acá al 2023 algo viable, porque quiero ver que si hay una oposición que realmente se une y se transforma, venga con ideas que cambien esta situación. Yo no quiero una Patricia Bullrich o un Larreta que venga a empeorar completamente lo que está pasando. Así como también dentro del propio Frente de Todos se tiene que armar una unidad y tienen que dejar de lado los problemas políticos que están teniendo, porque al margen de todos los problemas económicos y demás, hay un problema político dentro del Frente de Todos que está haciendo que una u otra medida no sea apoyada por la unanimidad del bloque. Sí, lo que pasa es que el Frente de Todos se constituyó como una herramienta, siempre lo decimos acá, ¿no? El Frente de Todos se formó como una herramienta electoral para a darle la batalla al macrismo, y lo hicimos, y yo pensaba eso, cómo los que militamos en aquel momento, cómo militamos fuertemente contra todo lo que significó el macrismo. El macrismo fue terrible, porque quizá ahora se pierde muy fácil la memoria también, ¿no? Pero las fábricas que cerraron, con las tarifas, hubo chiquitos que se murieron. Otra vez estaba leyendo una nota mía yo digo, ¿cómo pasó esto? Chiquitos que se murieron porque les cortaron la luz, porque no la podían pagar. Entonces vos, uno dice realmente bueno, Sandra y Rubén, que ahora dentro de poco se cumple otro aniversario. Fue terrible, fue tremendo. Hubo un corte de luz que acá creo que habrá durado un poco más de 24 horas. Sí, que fue por un día del padre, sí. Pero sí, en La Plata duró muchos días. Y hubo mucha gente que perdió su casa, perdió la comida, por cuestiones eléctricas que no podía mantener. Sacaron pensiones a los discapacitados, o sea, fue realmente terrible, ¿no? Empezando con esto de los jueces por decreto, o sea, desaparecidos en democracia, o sea, realmente... Bajaron los controles en las importaciones y hace poco la AFIP descubre que traían maquinaria falsa del exterior para quedarse con los dólares porque al cambio les convenía. Entonces declaraban muchísimo más dólares de los cuales ingresaban y la maquinaria que traían era basura tecnológica. Es decir, declaraban por $1,5 millones y cuando en realidad lo que traían valía $30.000. Entonces se quedaban con ese cambio que le pedían al Banco Central. Ese tipo de estafas también surgió por medidas tomadas durante el macrismo, en el cual se sacó un montón de controles a las grandes empresas para importar deliberadamente insumos y para pedir deliberadamente dólares al Banco Central. Realmente, sí, por eso digo, ¿no? Y tenerlos ahí, que están ahí como presentándose, como viendo a ver quién va, llamando también a la desestabilización.
Hoy a la mañana de venir para acá escuchaba una entrevista a Patricia Bullrich diciendo que ella estaba como diciendo que ella iba a hacer el trabajo sucio, o sea, en resumidas cuentas, ¿no? Como bueno, hay que ajustar, hay que acá no más planes, no más... Que ella yo estoy dispuesta a hacerlo. Realmente es preocupante, por eso como decís vos, hablando de la responsabilidad que tiene el Frente de Todos para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, todavía, una cosa es la campaña, pensando en las elecciones del 2023, que yo creo que tiene que haber internas, es sano que se den las internas, está bien que se den las internas, no sé si quiere ir Alberto, Cristina por su lado, o sea que se den las internas, se tienen que dar, porque es sano, porque yo creo que es bueno hasta en todos lados que se den también, ¿no? Para eso están las PASO, digo, si está la posibilidad de que uno pueda elegir, después el otro acompañar, ¿no? El otro acompaña, el que no gana acompaña. Eso por un lado el tema electoral, y por el otro el tema, bueno, queda todavía un tramo de acá al 2023, a las próximas elecciones. Entonces, bueno, ponerse de acuerdo el gobierno y ser claros de las medidas. Supuestamente se estaba que se iban a dictar medidas, que iban a... supuestamente ayer, en el mismo día de ayer se iban a dictar medidas económicas, que al final no sucedió. Estamos esperando seguramente el lunes, pero bueno... Mientras tanto, durante todo ese lapso que no se dice, que no se comunica, se termina haciendo todo tipo de especulación hasta que se va a cambiar todo el gabinete. Entonces uno escucha, yo hago como un paneo de los distintos medios y uno escucha cada cosa. Y también de los propios, porque también hay que hacer una autocrítica. Yo escucho a algunos periodistas, oficialistas, que vos los escuchás y parece que estamos viviendo en el país de las maravillas también. Entonces, ni una cosa ni la otra. Primero hay que asumir el problema es esto, son los salarios, que los sueldos no alcanzan, que tenemos un montón de gente viviendo, no sé, con asistencia social y no con trabajo genuino. Bueno, generemos la plata donde está. Como decís vos, hay que hacer ajustes, bueno, ajustemos, pero que no ajustemos a los que ya no dan más, al que ya no puede ni comprar un kilo de pan, a ese no le podés ajustar. Dice Carlos, cuando aumenten la luz y el gas, van a volar otra vez los precios, mientras el campo guarda los granos en silo bolsa. Claro, totalmente. Y dice, hay que darle una mano a la clase de los trabajadores. Bueno, por esto que pasábamos el mensaje de Alejandro Crespo. La violencia en José C. Paz, varias muertes. Sí, en José C. Paz, dicen que es un ajuste de cuentas. Mataron a 4 personas, entre ellos un nene de 12 años en un auto. Horrible, lo escuché el otro día en el programa de Contemporánea. Realmente sí, eso también, ¿no? La verdad que no queremos que se genere eso, ¿no? Climas de violencia, de muchas veces también el crecimiento del narcotráfico, también en situaciones así de muy problemáticas económicamente, porque muchos chicos por ahí lo encuentran en el narcomenudeo una forma de trabajo, de ganar ingresos. Lamentablemente es así, se aprovechan del estado de necesidad. Hay gente que se aprovecha, gente mala que se aprovecha de ese estado de necesidad para que los chicos vayan a vender droga. Eso pasa, es terrible, no lo podemos permitir. Así que bueno, para seguir pensando todo esto, ser responsables y que más que nada los que están en gestión, porque nosotros acá, bueno, otro día me quedé con eso que nos dijo Héctor Recalde, ¿no? ¿Cómo es que nos dijo? Desde la cancha se